Bruja de terrible poder. Cuando aquellas narraciones llegaron a desembarco del rey, Ser Tilan decidió que ya era hora de reclamar el castillo, y confió la tarea a un caballero de la Guardia Real, Ser Regis Groves, que partió con medio centenar de guerreros veteranos. En Castillo Darry se le unió Ser Damon Darry, con un contingente similar. Ser Regis cometió la imprudencia de suponer que tal fuerza sería más que suficiente para despachar a un puñado de intrusos. Sin embargo, cuando llegó ante la muralla de Harrenhal, se encontró con las puertas cerradas y cientos de hombres armados en los parapetos. Dentro había como mínimo 600 almas, un tercio de las cuales eran hombres en edad de combatir. Cuando Ser Regis exigió hablar con su señor, salió a parlamentar una mujer con un niño al lado. La reina bruja de Harrenhal resultó no ser otra que Alice Ríos, el ama de cría de baja extracción que primero había sido prisionera del príncipe Aemon de Targaryen, y después su amante, y que ahora afirmaba ser su viuda. «El niño era de Aemon», dijo al caballero. «¿Bastardo?», preguntó Ser Regis. «Hijo legítimo y heredero», espetó Alice Ríos como respuesta, y el rey por derecho de Poniente ordenó al caballero: «Arrodíllate ante tu rey», y lo impelió a comprometer su espada a su servicio. Ser Regis se echó a reír y contestó: «No me arrodillo ante bastardos, y mucho menos ante el cachorro ilegítimo de un matasangre, y una vaca lechera». Lo que ocurrió a continuación sigue siendo objeto de debate. Algunos afirman que Alice Ríos se limitó a alzar una mano, y Ser Regis se puso a gritar y agarrarse la cabeza, hasta que le estalló el cráneo, y esparció una lluvia de sangre y sesos. Otros insisten en que el gesto de la viuda fue una seña, a la cual un ballestero disparó desde las almenas una flecha, que atravesó el ojo de Ser Regis. Champiñón, que estaba a cientos de leguas, conjetura que quizá uno de los hombres de la muralla fuera experto en el uso de la onda. Es sabido que las bolas de plomo, si se arrojan con fuerza suficiente, pueden provocar la clase de efecto explosivo que presenciaron los hombres de Groves, y atribuyeron a la brujería. Fuera cual fuera el caso, Ser Regis Groves murió al instante. Justo después se abrieron las puertas de Harrenhal, y de ellas surgió aullando un enjambre de jinetes que se lanzó a la carga. Se siguió una lucha encarnizada que arrasó a los hombres del rey. Ser Damon Darry, al tener un buen caballo, una buena armadura y un buen entrenamiento, fue uno de los pocos que consiguieron escapar. Los esbirros de la reina bruja dieron caza toda la noche a los desbandados, antes de abandonar la persecución. De los 100 hombres que habían partido de Castillo Darry, regresaron 32. Al día siguiente apareció el 33º superviviente. Lo habían capturado junto a varias decenas más, y lo habían obligado a presenciar la muerte de sus compañeros, torturados uno por uno, antes de liberarlo para que transmitiese una advertencia. «Debo contaros lo que he visto, jadeó, pero no podéis reír. La viuda me ha echado una maldición. Si cualquiera de vosotros se ríe, moriré». Cuando Ser Damon le aseguró que nadie iba a reírse, el mensajero prosiguió: «Dice que no volváis a menos que sea con la intención de hincar la rodilla. Cualquiera que se acerque a la muralla morirá. Esas piedras tienen poder, y la viuda lo ha despertado. Los 7 nos protejan, tiene un dragón. Lo he visto. No ha llegado hasta nosotros el nombre del mensajero, como tampoco el del hombre que se rió». Pero alguien, uno de los hombres de Lord Darry, soltó una carcajada. El mensajero lo miró aterrado, y a continuación, se llevó las manos a la garganta y empezó a resollar. Incapaz de tomar aire, murió al cabo de un momento. Se dice que en la piel se veían las huellas de unos dedos de mujer, como si ésta hubiera estado en la sala y lo hubiera estrangulado. La muerte de un caballero de la Guardia Real preocupó enormemente a Ser Tilan, aunque Unuin Peak descartó la historia de Ser Damon Darry sobre brujería y dragones, y achacó a los forajidos la muerte de Regis Groves y sus hombres. Los otros regentes estuvieron de acuerdo. Haría falta una fuerza más poderosa para expulsarlos de Harrenhal, concluyeron mientras el pacífico año de 132 tocaba a su fin. Pero antes de que Ser Tilan pudiera organizar el asalto, o incluso considerar siquiera quién podría ocupar el lugar de Ser Regis, entre los 7 de Aegon, cayó sobre la ciudad una amenaza mucho más grave que cualquier reina bruja.
El tercer día del 133, las fiebres de invierno llegaron a Desembarco del Rey. Hubiera surgido o no en los bosques oscuros, y llegado o no a Poniente en un ballenero, como creían los hermaneños, era indudable que viajaba de puerto en puerto. Había alcanzado, uno tras otro, Puerto Blanco, Puerto Gaviota, Poza de la Doncella y el Valle Oscuro, y llegaban informes de que también asolaba Bragos. El primer indicio de la enfermedad era un rubor intenso en la cara, fácil de confundir con el enrojecimiento de las mejillas que mostraban muchos hombres tras exponerse al aire gélido de los días de invierno. Pero tras ello venía una fiebre que, aunque ligera al principio, aumentaba y no dejaba de aumentar. Las sangrías no servían de nada, ni el ajo ni ninguno de los diversos emplastos, pócimas y tinturas que se probaron. Meter a los enfermos en bañeras de nieve y agua helada parecía reducir el ritmo de la fiebre pero no detenerla, como no tardaron en descubrir los maestres que contrajeron la enfermedad. Al segundo día, la víctima se ponía a temblar con violencia y quejarse de frío, aunque se sentía arder al contacto. El tercer día llegaban el delirio y el sudor sangriento. El cuarto día había muerto el enfermo, o estaba en vías de recuperación si la fiebre remitía. Solo un hombre de cada 4 sobrevivía a las fiebres de invierno. No se había visto una peste igual en los 7 reinos, desde que los escalofríos asolaron Poniente durante el reinado de Jaehaerys I. En Desembarco del Rey, los primeros indicios del mortífero rubor, aparecieron a lo largo de la orilla, entre los marineros, los barqueros, los pescaderos, los trabajadores del puerto, los estibadores y las putas de los muelles que ejercían su oficio junto al río Aguas Negras. Antes de darse cuenta de que estaban enfermos, muchos habían propagado el contagio por toda la ciudad, entre pobres y ricos indistintamente. Cuando llegó la noticia a la corte, el gran maestre Munkun acudió en persona a examinar a algunos enfermos para asegurarse de que se trataba realmente de las fiebres de invierno, y no de alguna otra dolencia más leve. Preocupado ante lo que encontró, Munkun no regresó al castillo por temor a haberse contagiado después de estar en contacto con docenas de putas y estibadores febriles, y mandó a su aprendiz con una carta urgente para la mano del rey. Ser Tilan actuó sin dilación y ordenó a los capas doradas que cerrasen la ciudad y se aseguraran de que nadie entraba ni salía hasta que las fiebres hubieran completado su proceso. También ordenó que se bloquearan las grandes puertas de la Fortaleza Roja, para mantener la enfermedad alejada del rey y de la corte. Pero las fiebres de invierno no guardaron el menor respeto por las puertas, los guardias ni la muralla del alcázar. Aunque la fiebre, de algún modo, parecía haber perdido cierta virulencia en su viaje hacia el sur, en los días que siguieron hubo decenas de miles de enfermos, de los que murieron 3/4 partes. El gran maestre Munkun resultó ser uno de los afortunados y se recuperó, pero Sir Willis Fell, Lord Comandante de la Guardia Real, cayó junto a 2 de sus hermanos juramentados. El Lord Protector, Leowin Corbray, se retiró a sus aposentos al contraer la enfermedad e intentó curarse con vino caliente especiado. Murió, al igual que su esposa y varios criados. 2 doncellas de la reina Jaera tuvieron las fiebres y fallecieron, aunque la pequeña reina siguió sana y vigorosa. También murió el comandante de la guardia de la ciudad. 9 días después, su sucesor lo siguió a la tumba. Los regentes tampoco se libraron. Lord Westerling y Lord Moton cayeron enfermos. Este último superó las fiebres y sobrevivió, aunque quedó muy debilitado. Roland Westerling, un anciano, falleció. Puede que una de las muertes resultara piadosa. La reina viuda Alicent de la casa Hightower, segunda esposa del rey Viserys I y madre de sus hijos Aegon, Aemond y Daeron, y de su hija Elaena, murió la misma noche que Lord Westerling, después de confesar sus pecados a su secta. Había sobrevivido a todos sus hijos y pasado el último año de su vida confinada en sus aposentos, sin más compañía que la septa, las criadas que le llevaban la comida y los guardias del otro lado de la puerta. Le proporcionaron libros y agujas e hilo, pero los guardias decían que pasaba más tiempo llorando que leyendo o cosiendo. Un día hizo trizas todos sus vestidos. Al final del año había empezado a hablar sola, y había desarrollado una intensa aversión al color verde. En sus últimos días, la reina viuda pareció recuperar la lucidez.
Quiero volver a ver a mis hijos, le dijo a la septa y a Elaena, mi querida chiquilla, hoy, y al rey Jaehaerys. Le leeré como cuando era pequeña. Me decía que tenía una voz encantadora. Curiosamente, la reina Alicent habló mucho en sus horas finales sobre el viejo rey, pero no mencionó a su esposo, el rey Viserys. El desconocido acudió a buscarla una noche lluviosa, a la hora del lobo. El septón Eustace tomó nota con fidelidad de todas aquellas muertes, y se aseguró de trasladarnos las inspiradoras últimas palabras de todos los grandes señores y damas nobles. Champiñón también anotó los nombres de los fallecidos, pero dedicó más tiempo a las estupideces de los vivos, como el relato del escudero feo que convenció a una hermosa doncella de que le entregara su virtud, diciéndole que tenía las fiebres y en 4 días habré muerto, y no quiero dejar este mundo sin conocer el amor. El truco le salió tan bien que lo repitió con otras 6 muchachas, pero cuando pasó el tiempo y no se moría, empezaron a hablar y se destapó el montaje. Champiñón atribuye su propia supervivencia a la bebida. Si bebía suficiente vino, razoné, no me daría cuenta de que caía enfermo, y cualquier idiota sabe que lo que no se conoce no puede hacer daño. 2 héroes improbables despuntaron brevemente en aquellos días sombríos. Uno fue Oruil, cuyos carceleros lo dejaron salir de su celda después de que las fiebres quebrantasen a muchos otros maestres. La edad, el miedo y el largo encierro lo habían convertido en una sombra del hombre que fue, y sus curas y pócimas no fueron más eficaces que las del resto de los maestres, pero trabajó incansablemente para salvar a los que pudo y aliviar las últimas horas de los demás. El otro héroe, para sorpresa de todos, fue el joven rey. Para horror de la Guardia Real, Aegon dedicaba los días a visitar a los enfermos, y muchas veces pasaba horas sentado junto a ellos, a veces cogiéndolos de la mano y refrescándoles la frente con paños húmedos. Aunque rara vez hablaba, compartía el silencio con ellos y los escuchaba mientras le contaban anécdotas de su vida, le rogaban perdón o se jactaban de sus conquistas, sus actos bondadosos y sus hijos. Muchos de los que visitó murieron, pero los que superaron la enfermedad atribuyeron su supervivencia al toque de las manos sanadoras del rey. Pero si existía alguna magia en el toque del rey, como creían muchos en el pueblo llano, fracasó cuando más se la necesitaba. La última cabecera que visitó Aegon III fue la de Ser Tywin Lannister. A lo largo de los días más sombríos de la ciudad, Ser Tywin había luchado día y noche contra el desconocido en la Torre de la Mano. Aunque ciego y mutilado, no sufrió más que agotamiento casi hasta el final y sin embargo el destino fue cruel, y cuando lo peor ya había pasado y los nuevos casos de fiebres de invierno se habían reducido hasta casi desaparecer, una mañana, Ser Tywin ordenó a su criado que cerrara la ventana. Hace mucho frío aquí, dijo, pese al fuego de la chimenea y a que la ventana ya estaba cerrada. Tras aquello, la mano decayó rápidamente. Las fiebres se llevaron su vida 2 días después, en vez de los 4 habituales. El septón Eustace estaba junto a él cuando murió, al igual que el joven rey al que había servido. Aegon le sostuvo la mano mientras exhalaba el último aliento. Ser Tywin Lannister no había sido nunca un hombre querido. Tras la muerte de la reina Rhaenyra, había instado a Aegon II a matar también a Aegon, el hijo de aquella, y algunos negros lo odiaban por eso. Aún así, tras la muerte de Aegon II se había quedado a servir a Aegon III, y algunos verdes lo odiaban por eso. Había salido el segundo del vientre de su madre, inmediatamente después de su gemelo Jason, lo que le había negado la gloria del señorío y el oro de Roca Casterly, y lo había obligado a hacerse su propio lugar en el mundo. Ser Tywin nunca se casó ni engendró hijos, así que hubo pocos en duelo en el cortejo fúnebre. El velo que llevaba para ocultar su rostro desfigurado dio pie al rumor de que era monstruoso y maligno. Algunos lo consideraban un cobarde por mantener Poniente al margen durante la Guerra de las Hijas, y hacer tan poco por doblegar a los Greyjoy en el oeste. Al sacar de desembarco del rey 3/4 partes del oro de la corona, en su calidad de consejero de la moneda, Tywin Lannister había abonado el terreno para la caída de la reina Rhaenyra. Un golpe de ingenio que en última instancia le costaría a él los ojos, las orejas y la salud, y a la reina, el trono, y hasta la vida. Pero es obligado decir que, como mano, sirvió bien y con fidelidad al hijo de Rhaenyra.
El rey Aegon III era todavía un niño, muy lejos aún de su 13º día del nombre, pero durante los días que siguieron a la muerte de Ser Tyland Lannister, mostró una madurez asombrosa para su edad. Sin tener en cuenta a Ser Marston Mares, el segundo al mando de su guardia real, Su Alteza concedió capas blancas a Ser Robin Massey y Ser Robert Darkling, y nombró Lord Comandante a Massey. Con el Gran Maestre Munkun aún en la ciudad atendiendo a las víctimas de las fiebres de invierno, el rey recurrió a su predecesor y ordenó al antiguo Gran Maestre Orwyle, que convocase a Lord Thaddeus Rowan, a la capital. Voy a nombrar mano a Lord Rowan. Ser Tyland lo tenía en suficiente estima para ofrecerle a mi hermana en matrimonio, de modo que sé que se puede confiar en él. También quería que Baela regresase a la corte, y añadió. Lord Alyn será mi almirante, como lo fue su abuelo. Orwyle, quizá con la esperanza de obtener el indulto real, se apresuró a enviar cuervos con los mensajes solicitados. Sin embargo, el rey Aegon había actuado sin consultar a su consejo de regentes. Solo 3 de ellos seguían en desembarco del rey. Lord Peak, Lord Moonton y el Gran Maestre Munkun, que regresó a toda prisa a la Fortaleza Roja en cuanto Ser Robert Darkling ordenó que volvieran a abrir las puertas. Manfred Moonton seguía en cama, recuperando las fuerzas tras su batalla contra las fiebres, y pidió que se pospusiera cualquier decisión hasta que se pudiera avisar a Lady Jane Arryn y Lord Royce Caron para que volvieran del Valle y de las Marcas Dormienses, y tomasen parte en las deliberaciones. Pero sus compañeros no quisieron ni oír hablar de ello. Lord Peak insistió en que los regentes previos habían renunciado a sus puestos en el consejo al abandonar desembarco del rey. Con el apoyo del Gran Maestre Munkun, que lamentaría más adelante haber dado su consentimiento, Unwin Peak anuló todas las citas del rey y los acuerdos a los que había llegado, argumentando que un niño de 12 años no poseía el seso necesario para tomar por sí solo decisiones de tanta importancia. Confirmaron a Marston Mares como Lord Comandante de la Guardia Real, y ordenaron a Darkling y Massey que entregasen sus capas blancas para que Ser Marston pudiera otorgarlas a caballeros de su elección. El Gran Maestre Orwyle regresó a la celda, en espera de su ejecución. Para no ofender a Lord Rowan, los regentes le ofrecieron un lugar en su consejo, así como los cargos de Justicia Mayor y Consejero de los Edictos. No hubo ningún gesto parecido con Alyn Velaryon. Por supuesto, no se plantearon que un joven de tan corta edad y tan incierto linaje fuera adecuado para el puesto de Lord Almirante. Los cargos de mano del rey y protector del reino, que hasta entonces eran independientes, se combinaron y cedieron al mismísimo Unwin Peak. Champiñón dice que el rey Aegon III respondió con un silencio hosco al conocer las decisiones de sus regentes, y que solo habló una vez para protestar por la destitución de Massey y Darkling. El servicio de la Guardia Real es de por vida, dijo el niño, a lo cual Lord Peak respondió. Solo cuando el nombramiento se realiza por los cauces adecuados, Alteza. Por lo demás, según consigna el Septón Eustace, el rey reaccionó a los decretos con cortesía y agradeció a Lord Peak su sabiduría, puesto que todavía soy un niño, como sabéis, y necesito guía en estos asuntos. Si sentía algo distinto, prefirió no decirlo en voz alta, y se retiró de nuevo en el silencio y la pasividad. Durante el resto de su minoría de edad, el rey Aegon III participó muy poco en el gobierno de su reino, salvo para firmar y lacrar los papeles que le presentaba Lord Peak. En ciertas ocasiones formales sacaban a su Alteza a la luz para sentarlo en el trono de hierro, o para que diera la bienvenida a un embajador, pero el resto del tiempo se lo veía poco en la Fortaleza Roja, y jamás extramuros. Es necesario hacer una pausa para posar la mirada en Unwin Peak, que gobernó los 7 reinos en la práctica durante cerca de 3 años como Lord Regente, protector del reino y mano del rey. Su casa estaba entre las más antiguas del dominio, y hundía sus raíces profundamente en la edad de los héroes, y los primeros hombres. Entre sus numerosos ancestros ilustres contaba leyendas como Ser Ratón destroza escudos, Lord Meryn el escriba, Lady Irma del Cuenco Dorado, Ser Barken el asediador, Lord Edison el viejo, Lord Edison el joven y Lord Emerick el vengador. Muchos Peak fueron consejeros en Alto Jardín cuando el dominio era el reino más rico y poderoso de Poniente.
Cuando el orgullo y el poder de la casa Manderly se convirtieron en arrogancia, fue Lorimar Peak quien los humilló y los envió al exilio en el norte, por lo cual el rey Perceón III el Jardinero le concedió el antiguo bastión de los Manderly, en Dustonbury y sus tierras adyacentes. Wayne, el hijo del rey Perceón, tomó además a la hija de Lord Lorimar por esposa, convirtiéndola en la séptima Peak, en sentarse, junto a la Mano Verde, como reina del dominio. A lo largo de los siglos, otras hijas de la casa Peak se casaron con hombres de las casas Redwyn, Rowan, Costain, Oakheart, Osgrey, Florente e incluso Hightower. Esto terminó con la llegada de los dragones. Lord Armen Peak y sus hijos murieron en el campo de fuego junto al rey Mern y los suyos. Tras la extinción de la casa Gardener, Aegon el Conquistador otorgó Alto Jardín y el gobierno del dominio a la casa Tyrell, hasta entonces mayordomos reales. Los Tyrell no tenían lazos de sangre con los Peak, ni motivo alguno para favorecerlos. De ese modo comenzó la lenta caída de la altiva casa Peak. Un siglo después, los Peak todavía poseían 3 castillos y unas tierras amplias y bien pobladas, aunque no especialmente ricas. Pero ya no ocupaban el lugar de honor entre los banderizos de Alto Jardín. Unwin Peake estaba decidido a cambiar esa circunstancia y devolver a la casa Peak su anterior grandeza. Igual que su padre, que se había aliado con la mayoría del Gran Consejo del 101, no consideraba que fuera el lugar de una mujer gobernar sobre los hombres. Durante la danza de los dragones, Lord Unwin había estado entre los verdes más violentos al encabezar a 1.000.000 de espadas y lanzas para mantener a Aegon II en el trono de hierro. Cuando Ormond Hightower cayó en la hoguera, Lord Unwin creyó que el mando del ejército pasaría a sus manos, pero le fue negado por las confabulaciones de sus rivales, cosa que no perdonó jamás. Apuñaló al cambiacapas Owain Burney, y organizó el asesinato de los jinetes de dragón Hug Martillo y Ulf el Blanco. Cabecilla de los abrojos, aunque este dato no era muy conocido, y uno de los 3 que quedaban con vida, Lord Unwin había demostrado en la hoguera que no era un hombre a quien conviniera importunar. Lo demostraría de nuevo en Desembarco del Rey. Pese a que había elevado a Ser Marston Mares al mando de la Guardia Real, Lord Peak se le impuso para conceder la capa blanca de 2 miembros de su familia. Sus sobrinos eran Maurit Peak, de Pico Estrella y su hermano bastardo, Ser Mervyn Flores. Puso la guardia de la ciudad bajo el mando de Ser Lucas Legor, hijo de uno de los abrojos que habían muerto en la hoguera. Para reemplazar a las víctimas de las fiebres de invierno y la luna de la demencia, confirió capas doradas a 500 de sus hombres. Lord Peak no era de naturaleza confiada, y lo que había visto, y de lo que había formado parte, en la hoguera lo había convencido de que sus enemigos acabarían con él si les daban media oportunidad. Siempre pendiente de su seguridad, se rodeó de una guardia personal formada por 10 mercenarios leales solo a él, y al oro que les entregaba generosamente, que con el tiempo se convirtieron en sus dedos. Su capitán, un aventurero volantino llamado Tesario, tenía rayas de tigre tatuadas en el rostro, las marcas de un soldado esclavo. Los hombres lo llamaban Tesario el tigre a la cara, cosa que le satisfacía. A sus espaldas lo llamaban Tesario el pulgar, el apodo burlón que le había otorgado Champiñón. Una vez asegurada su persona, la nueva mano empezó a llevar a la corte a sus seguidores, familiares y amigos para sustituir a los hombres y mujeres de cuya lealtad estaba menos seguro. Colocó a su tía viuda, Clarice Osgrey, al frente del servicio de la reina Jaera, para supervisar a sus doncellas y criados. Ser Gareth Long, maestro de armas de Pico Estrella, obtuvo el mismo título en la Fortaleza Roja, y se le encargó el entrenamiento del rey Aegon para que se ganara el título de caballero. George Gracefort, señor de Olial, y Ser Victor Risley, caballero de Claro Risley, únicos abrojos supervivientes aparte del mismo Lord Peak, fueron nombrados Lord Confesor y Justicia del Rey respectivamente. La mano llegó incluso a desestimar al septón Eustace, y convocó a un hombre más joven, el septón Bernard, para atender las necesidades espirituales de la corte y supervisar la educación moral y religiosa de su Alteza. También Bernard era de su linaje, descendiente de una hermana menor de su bisabuelo.
Eximido de sus responsabilidades, el septón Eustace partió de Desembarco del Rey en dirección a Septo de Piedra, su lugar de origen, donde se consagró en cuerpo y alma a la escritura de su gran, aunque algo pomposa, obra, El reinado del rey Viserys, el primero de su nombre, y la danza de los dragones que se siguió. Por desgracia, el septón Bernard prefería componer música sacra a recopilar rumores de la corte, y sus escritos revisten, por tanto, escaso interés para historiadores y eruditos, y, lamentablemente, debemos decir que menos aún para quienes disfrutan de la música sacra. Ninguno de estos cambios gustó al joven rey. En especial, Su Alteza no estaba nada conforme con su guardia real. Ni le caían bien los dos nuevos miembros ni confiaba en ellos, y no había olvidado la contribución de Ser Marston Mares a la muerte de su madre. El rey Aegon detestaba a los dedos de la mano más si cabe, sobre todo a su descarado y mal hablado comandante, Tesario el Pulgar. Esta aversión se convirtió en odio cuando el volantino asesinó a Ser Robin Massey, uno de los jóvenes caballeros que Aegon deseaba que formasen parte de su guardia real, en una disputa por un caballo que ambos querían comprar. Pronto, el rey desarrolló también una fuerte aversión por su nuevo maestro de armas. Ser Gareth Long era un espadachín habilidoso pero un maestro severo, famoso en Pico Estrella por la dureza con que trataba a sus pupilos. Los que no consideraba a la altura se veían obligados a pasar días sin dormir. Los sumergía en tinas de agua congelada, les rapaba la cabeza y los azotaba frecuentemente, aunque no podía recurrir a estos castigos en su nuevo cargo. Por mucho que Aegon fuera un alumno hosco que mostraba escaso interés por el manejo de la espada o las artes de la guerra, como rey su persona era inviolable. Cada vez que Ser Gareth le hablaba en voz demasiado alta o con demasiada dureza, se limitaba a tirar la espada y el escudo al suelo y marcharse. Aegon solo parecía tener un compañero que le importase de verdad. Gaemon Pelo Claro, su copero y catador de 6 años de edad, no solo compartía con él todas las comidas, sino que también lo acompañaba al patio, algo que Ser Gareth no pasaba por alto. Al ser hijo bastardo de una prostituta, Gaemon apenas contaba en la corte. De modo que, cuando Ser Gareth pidió a Lord Peak que convirtiera al niño en chivo expiatorio del rey, la mano accedió con gran satisfacción. A partir de ese momento, cualquier asomo de mal comportamiento, pereza o agresividad, conllevaba un castigo para su amigo. La sangre y las lágrimas de Gaemon afectaban al rey, mucho más que ninguna palabra de Gareth Long, y la mejora en la actitud de Su Alteza despertó comentarios en todos los hombres, que observaban sus movimientos en el patio del castillo, pero la antipatía de Aemon hacia su maestro solo se incrementó. Tyland Lannister, ciego y lisiado, siempre había tratado al rey con deferencia. Le hablaba con amabilidad y lo guiaba en vez de darle órdenes. Unwin Peak era una mano mucho más severa. Brusco y duro, tenía poca paciencia con el joven monarca y lo trataba más como a un niño malhumorado que como a un rey, en palabras de Champiñón, y no hacía nada por implicar a Su Alteza en el gobierno cotidiano de su reino. Cuando Aegon III volvió a sumergirse en el silencio, la soledad y una pasividad melancólica, su mano lo ninguneó con sumo gusto, salvo en ciertas ocasiones formales en que se requería su presencia. Con razón o sin ella, la opinión general era que Ser Tyland Lannister había sido una mano débil e ineficaz, pero en cierto modo también siniestra, taimada e incluso monstruosa. Lord Unwin Peak accedió al cargo decidido a demostrar su fuerza y rectitud. Esta mano no es ciega, solapara ni lisiada, anunció ante el rey y la corte. Esta mano todavía puede empuñar una espada. Tras decir esas palabras, desenvainó la espada y la alzó para que todos pudieran verla. Los susurros llenaron el salón. La hoja que sostenía no era normal, sino forjada en acero valirio. Hacedora de huérfanos, la espada vista por última vez en las manos de Jon Roxton, el osado mientras atacaba a los hombres de Hugh Martillo en la Lera. Según nos enseñan los septones, la festividad de nuestro Padre Divino es un día propicio para celebrar juicios. En el año 133, la nueva mano decretó que debería ser el día en el que aquellos a los que se hubiera juzgado previamente, recibieran por fin el castigo por sus crímenes. Las celdas de la ciudad estaban llenas a reventar, e incluso las mazmorras de debajo de la Fortaleza Roja estaban prácticamente llenas.
Lord Unwin las vació. Condujeron o arrastraron a los prisioneros hasta la plaza que se abría frente a las puertas de la Fortaleza Roja, donde miles de desembarqueños se agolpaban para ver cómo recibían su merecido. Mientras el sombrío joven rey y su rígida mano observaban desde lo alto de la muralla, la justicia del rey se puso a trabajar. Como la tarea era excesiva para una sola espada, se encomendó a Tesario el Pulgar y sus dedos que lo ayudasen. Habrían ido más deprisa si la mano hubiera enviado a alguien a la calle de las moscas en busca de carniceros, observa Champiñón, puesto que era el trabajo de un carnicero lo que hacían, macheteando y amputando. Cortaron la mano a 40 ladrones. Castraron a 8 violadores, para después conducirlos desnudos a la orilla del río con los genitales colgados del cuello y embarcarlos en dirección al muro. A un hombre sospechoso de pertenecer a los clérigos humildes, que había predicado que los 7 enviaron las fiebres de invierno para castigar a la casa Targaryen por practicar el incesto, le cortaron la lengua. 2 prostitutas afectadas por las viruelas fueron mutiladas de formas inenarrables por contagiar la enfermedad a docenas de hombres. A 6 siervos condenados por robar a sus amos les cortaron la nariz. Un séptimo, que había abierto un agujero en una pared para observar a las hijas de su amo desnudas, se quedó sin el ojo ofensor. Después llegó el turno de los asesinos. Eran 7, uno de ellos, un posadero que llevaba matando a algunos de sus huéspedes, aquellos que no creía que nadie echara de menos, y apropiándose de sus pertenencias desde los tiempos del viejo rey. Mientras que a los demás asesinos los ahorcaron directamente, a él le amputaron las manos para quemarlas delante de él, antes de colgarlo de la soga y destriparlo mientras se asfixiaba. Por último llevaron a los 3 prisioneros más destacados, los que la muchedumbre había estado esperando. Otro pastor renacido. El capitán de un mercante pentosí acusado y condenado por llevar las fiebres de invierno de Villa Hermana a desembarco del rey, y Orwyle, el anterior gran maestre, condenado por traición y desertor de la Guardia de la Noche. La justicia del rey, Sir Victor Risley, se encargó personalmente de cada uno de ellos. Cercenó las cabezas del pentosí y del falso pastor con el hacha, pero al gran maestre Orwyle se le concedió el honor de morir por la espada a la vista de su edad, su alta cuna y sus largos años de servicio. Cuando hubo concluido la festividad de nuestro padre y se dispersó la muchedumbre congregada frente a las puertas, la mano del rey se mostró satisfecho, escribió el Septón Eustace, que partiría hacia Septo de Piedra al día siguiente. Desearía poder decir que el común regresó a sus hogares y chozas para ayunar, rezar y suplicar el perdón por sus pecados, pero con ello faltaría a la verdad. Ebrios de sangre, lo que hicieron fue buscar antros de pecado, y las tabernas, bodegas y burdeles se llenaron hasta los topes, pues tal es la perversidad del hombre. Champiñón dice lo mismo, aunque a su modo. Cada vez que veo cómo ejecutan a un hombre me gusta hacerme después con una jarra y una mujer, para recordar que aún estoy vivo. El rey Aegon III permaneció en las almenas que coronaban las puertas durante toda la festividad de nuestro Padre Divino, y no dijo una palabra ni apartó la mirada de la carnicería que se desarrollaba a sus pies. El rey podría haber sido una estatua de cera, observó el Septón Eustace. Las palabras del gran maestre Munkun corean las suyas. Su Alteza estaba presente, como era su deber, pero en cierto modo también parecía estar muy lejos. Algunos de los condenados se giraron hacia las almenas para impetrar clemencia a gritos, pero el rey no parecía verlos ni oír sus palabras desesperadas. Que nadie se equivoque. Este festín nos lo sirvió la mano y fue él quien se atiborró. A mediados de aquel año, el castillo, la ciudad y el rey estaban ya firmemente sujetos por la nueva mano. El pueblo ya no estaba tranquilo. Las fiebres de invierno se habían desvanecido. La reina Jaera seguía recluida en sus habitaciones. El rey Aegon practicaba en el patio por las mañanas y miraba las estrellas por las noches. Más allá de la muralla de desembarco del rey, sin embargo, las calamidades que habían afectado al reino los 2 últimos años no habían hecho más que empeorar. El comercio se había reducido a la nada. La guerra continuaba en el oeste. Las fiebres y la hambruna campaban por gran parte del norte, y en el sur, los dornienses eran cada vez más osados y causaban más problemas. Lord Peake decidió que ya era hora de que el trono de hierro demostrase su poder.
Ya se habían terminado de armar 8 de los 10 grandes buques de guerra encomendados por Ser Tirán, de modo que decidió comenzar por reabrir al comercio el mar angosto. Como comandante de la flota real eligió a otro de sus tíos, Ser Gedmund Peake, un luchador experto conocido como Gedmund Hachamagna por su arma preferida. Pese a que el renombre debido a su destreza como guerrero era bien merecido, Ser Gedmund no sabía gran cosa de barcos, de modo que la mano también convocó al famoso navegante mercenario Ned Alubia, llamado Alubia Negra por el color de su poblada barba, para que sirviera como segundo al mando de Hachamagna y lo asesorase en todos los asuntos náuticos. Cuando Ser Gedmund y la Alubia Negra se hicieron a la mar, la situación en los peldaños de piedra era caótica, por decirlo de forma suave. Habían barrido de la mar la mayor parte de los barcos de Racalle o Rindón, pero todavía gobernaba Piedra Sangrienta, la mayor de las ínsulas, y un puñado de islotes rocosos. Los tirosíes habían estado a punto de derrotarlo cuando Lis y Mir firmaron la paz y emprendieron un ataque conjunto contra Tirosh, lo que obligó al arconte a reunir sus barcos y espadas. La alianza a 3 bandas de bravos, Pentos y Lorata había perdido una cabeza con la retirada de los loratíes, pero los mercenarios pentosíes tenían en su poder todos los peldaños de piedra que no estaban en manos de los hombres de Racallio, y los barcos de guerra bravosíes dominaban las aguas que los separaban. Lord Nuin sabía que Poniente no podía imponerse a bravos en una guerra marítima. Su propósito, según declaró, era poner fin al pirata Racalle o Rindón y a su reino ilegítimo, y establecer un destacamento en Piedra Sangrienta para asegurarse de que nadie volviera jamás a bloquear el mar angosto. La flota real, formada por los 8 nuevos barcos de guerra y unas 20 cocas y galeras antiguas, no era ni de lejos suficientemente poderosa para conseguir este objetivo, de modo que la mano envió una misiva a Marcaderiva para solicitar al Señor de las Mareas que convocase a las flotas de vuestro señor abuelo y las pongáis bajo el mando de nuestro buen tío Gedmund, de modo que pueda reabrir los caminos de la mar. Esto era, de hecho, lo que Alin Velaryon llevaba mucho tiempo deseando, como había deseado la serpiente marina antes que él, pese a lo cual, cuando leyó el mensaje se encrespó y declaró: ahora son mis flotas, y el mono de Baela está mucho más capacitado para comandarlas que el tío Gedmund. Aún así, cumplió las órdenes y reunió 60 galeras de guerra, 30 barcoluengos y más de un centenar de cocas grandes y pequeñas para unirlas a la Armada Real a su partida de desembarco del rey. Cuando la flota de guerra pasó por el Gaznate, Ser Gedmund envió a la Alubia Negra al rey Narraendis, el buque insignia de Lord Alin, con una carta que lo autorizaba a tomar el mando de los escuadrones de los Velaryon a fin de que puedan beneficiarse de sus muchos años de experiencia. Lord Alin lo obligó a dar media vuelta. Lo habría ahorcado, escribió a Ser Gedmund, pero soy contrario a desperdiciar buena cuerda de cáñamo en una alubia. En invierno, los fuertes vientos del norte se enseñorean frecuentemente del mar angosto, de modo que la flota realizó en un tiempo magnífico la travesía hacia el sur. Desde Tart, otra docena de barcoluengos remaron a su encuentro para incrementar aún más sus filas, comandadas por Lord Brindenmere, el lucero de la tarde. Sin embargo, las nuevas que portaba el señor no fueron tan bien recibidas. El señor del mar de Bravos, el arconte de Tirosh y Racalle o Rindón habían hecho causa común. Gobernarían juntos los peldaños de piedra, y únicamente se permitiría el paso a los barcos que tuvieran permiso de Bravos o Tiros para comerciar. ¿Y qué hay de Pentos?, quiso saber Lord Alin. Descartada, informó el lucero de la tarde. Si una tarta se corta en 3 pedazos, estos serán más grandes que si se corta en 4. Gedmund Hachamagna, que había pasado el viaje tan mareado que los marinos lo habían apodado Gedmund Cara Verde, decidió que debía informar a la mano del rey de esta nueva alianza entre las ciudades en guerra. El lucero de la tarde ya había enviado un cuervo a desembarco del rey, por lo que Peake decretó que la flota se quedase en Tart hasta que recibieran respuesta. Eso hará que perdamos cualquier esperanza de tomar a Racallio por sorpresa, protestó Alin Velaryon, pero Ser Gedmund se mostró inflexible. Los 2 comandantes se separaron, enojados. Al día siguiente, a la salida del sol, la Alubia Negra despertó a Ser Gedmund para comunicarle que el señor de las mareas se había marchado. Toda la flota de los Velaryon se había escabullido durante la noche. Gedmund Hachamagna resopló.
Han corrido a marca deriva, imagino. Nethalubias mostró de acuerdo y tachó a Lord Allen de niño asustado. No podían estar más equivocados. Lord Allen había conducido sus barcos hacia el sur, no hacia el norte. 3 días después, mientras Hedmund Hachamagna y su flota real remoloneaban en las costas de Tart en espera de un cuervo, estalló una batalla entre las rocas, los pilones y los canales entrecruzados de los peldaños de piedra. El ataque cogió a los braavosíes desprevenidos, mientras su almirante y 2 veintenas de sus capitanes celebraban un banquete en piedra sangrienta con Racal y Orrindón y los enviados de Tirosh. La mitad de los barcos braavosíes fueron capturados, incendiados o hundidos cuando todavía estaban anclados o amarrados al embarcadero. Otros, cuando desplegaban las velas y trataban de zarpar. La lucha no estuvo exenta de derramamiento de sangre. El gran desafío, un gigantesco dromón de 400 remos, se abrió paso entre media docena de los barcos de guerra de Velaryon, más pequeños, hasta llegar a mar abierto y se encontró al mismísimo Lord Allen echándosele encima. Demasiado tarde. Los braavosíes trataron de girar para enfrentarse a sus atacantes, pero el inmenso dromón era pesado y lento en sus maniobras, y el rey Narraendis, batiendo el agua con todos los remos, lo golpeó lateralmente.